Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, pues hablar acerca de un tema que la verdad que me parece bastante interesante. Un tema que, hasta cierto punto hemos mencionado en el canal, porque en el Foro de la Historia, porque al final de alguna manera lo hemos mencionado en el proyecto EBAU, y básicamente es la paz de Augsburgo. Básicamente la llamada paz de las religiones. Un tratado firmado por Fernando I de Habsburgo con el emperador Carlos V y el resto de estados imperiales que apoyaban a este. La verdad es que es bastante interesante porque es un tema que desde luego viene a poner fin a lo que es el tema de la guerra de las regiones, haciendo dos confesiones, el bueno de Carlos V sobre lo que vendría siendo la confesión luterana y la católica, ¿no? Otorgando a los príncipes alemanes la capacidad de elegir pues la religión o el tipo de confesión que se podía practicar dentro de sus dominios. Es bastante interesante, la verdad es que es bastante curioso y Rubén ha aprovechado que estuvo en Es Radio. No sé si conocéis el programa de radio, Fin de Radio, pues estuvo hablando brevemente sobre este tema allí y pues nos ha traído un poquito un desarrollo más exhaustivo sobre esta paz de los Augsburgos. La verdad es que Rubén es un tío que lo que me gusta mucho de él, y esto lo admito aquí y ya lo escucharéis vosotros más adelante, que es un tío que, pues a mí me gusta mucho porque habla de todo. Yo es que ya sabéis que soy muy de contemporánea, entonces, me gusta mucho que Rubén pueda aportar ciertas cosas, pues como es en este caso, sobre el siglo XVI europeo. Dicho esto, deciros que antes de pasar con Rubén y con la explicación, me gustaría que nos siguierais en Spotify, en iVoox y en iTunes o en Apple Podcast. Os dejo con Rubén. Chao. Hola a todos, muchas gracias Javi por la introducción. Como ya habéis podido escuchar, hoy vamos a hablar de la Paz de Habsburgo, aquella que se firmó un 25 de septiembre de 1555 y que dio por finalizado el conflicto religioso que se inició con las famosas 95 tesis de Lutero. Hoy vamos a ver un poco las consecuencias de este tratado de paz, que fueron bastante amplias, y cómo llegamos a estos conflictos que, como hemos comentado, surgieron por las tesis reformistas de Lutero, pero que pronto se convirtieron, o dieron, mejor dicho, el paso de lo religioso a lo político, aprovechando un poco los príncipes alemanes para desenvolverse del poder que tenían sometidos al emperador, ¿no? Vamos a comentar un poco probablemente las tres principales consecuencias de esta paz o de este tratado. Lo primero fue la libertad religiosa, es decir, fue el punto culminante del cisma. En este momento ya existe la libertad para elegir si quieres ser católico o si quieres ser reformista, los que luego se conocerán como protestantes. También es un punto importante de la finalización del poder del emperador y del papa, que todavía, aunque sea entre comillas, estaban por encima tanto en temas territoriales como en temas de iglesia, pues por encima del resto de los estados. Es decir, estaban pues, por eso hemos comentado pues que fue un momento importante para que los príncipes alemanes utilizaran la religión para acabar con este poder. Aunque evidentemente siguió existiendo el personaje del emperador todavía, del Sacro Imperio, podemos considerar que en esta época, con Carlos I de España y V de Alemania, pudo ser probablemente el último gran emperador como tal. Y como último podemos considerar también que fue estos acuerdos como una especie de inicio de la construcción de estados independientes. De hecho, incluso hay quien indica pues, que los tratados que se firmaron en Augsburgo como incluso inicio del derecho internacional. De hecho, algunos de los párrafos que se firmaron entonces están actualmente en la Carta de las Naciones Unidas. O sea, estamos hablando de un acuerdo bastante importante. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar un poco cómo surge
o cuál es la pequeña llama que, digamos, inicia todo este conflicto religioso que será finalmente cismático, ¿no? Que provocará la ruptura entre dos formas de ver la Iglesia cristiana. Bueno, pues Lutero, que era un fraile agustino, que tenía bastantes reticencias por cómo se estaba desarrollando la Iglesia en aquellos tiempos, sobre todo el tema de las indulgencias. El tema de las indulgencias, no podemos olvidar que mediante pagos te prometían la salvación eterna, es decir, las famosas indulgencias plenarias, y si no tenías suficiente dinero para pagar, pues bueno, pues digamos que no era plenaria, es decir, no te ofrecían la salvación total, pero te evitaban, digamos, o te restaban años en el purgatorio. Evidentemente, entre esto y la vida, y que se daban parte del clero, ¿no? Los cardenales o los obispos o incluso el mismo papa, que pudo ver Lutero precisamente en su viaje a Roma, incluso con hijos, porque los cardenales tenían hijos, en fin, bueno, eran una vida poco dada a lo que proclamaban, ¿no? Entonces, todos este tipo de ideas, pues obligaron convencieron a Lutero, pues para tratar, ¿no?, de hacer una pequeña reforma. Contactó con el arzobispo de Maguncia, pero bueno, no le hicieron mucho caso, y decidió plasmar todas estas demandas en las famosas 95 tesis de Lutero. ¿Qué es lo que hizo? Pues en la iglesia del Palacio de Wittenberg, pues las escribió y las puso en la puerta. Esto hubiera sido un hecho bastante aislado si no estamos hablando de... fue en octubre de 1517, pero había surgido un invento bastante importante, que fue la imprenta. La imprenta, si esto hubiera sido probablemente 2 siglos antes, no hubiera pasado de ahí. Pero, unido a la ayuda que tuvo de los príncipes alemanes, pues lo que hicieron fue multiplicar todos estos textos y difundirlos a gran escala, gracias, como hemos comentado, a la posibilidad de la imprenta, con lo cual, digamos que de un pequeño panfleto puesto en una iglesia, pues desembocó, como hemos comentado, en un conflicto que llevó incluso a temas militares a lo largo de medio siglo, y que terminó con un cisma. O sea, es un tema bastante curioso, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió tras, estas tesis? Pues la reacción del Papa fue una bula repudiando los escritos de Lutero. Realmente de las 95 no, realmente más o menos la mitad de las tesis fueron las que fueron refutadas por el Papa en una bula, y lo que le exigía simplemente que debía repudiar sus propias tesis en un cierto tiempo, cosa que no hizo evidentemente Lutero. De hecho, las quemó públicamente. Bueno, en fin, este tipo de cosas que ya se hacían entonces, ¿no? Hoy lo veríamos en las redes sociales, pero bueno, entonces se hizo bastante famoso, y León X, que era el papa que había entonces, pues excomulgó a Lutero en 1521, es decir, 4 años después de haber puesto sus tesis. Pero en aquellos tiempos estaba el emperador era Carlos I de España y V de Alemania, el rey de la monarquía hispánica, y trató de mediar en todo momento, entre unos y otros. Es decir, la labor de Carlos, del emperador Carlos, fue tremendamente conciliadora y tremendamente tolerante con los reformistas. De hecho, ese mismo año de la excomunión, 1521, promovió la Dieta de Worms, en el cual él mismo dio un salvoconducto para el propio Lutero para que pudiera asistir a defender sus tesis, tratando ante todo de que no llegara más. Es decir, durante la mayoría del tiempo, creo que durante todo el tiempo, el propio Carlos estuvo entre los reformados y el papado, comúnmente enfrentado a unos y otros, es decir, siempre en una posición de concordia, que evidentemente fue un fracaso, porque al final, como vamos a ver, pues el cisma se llevó a cabo, ¿no?
¿Qué podemos destacar de esta famosa dieta de Worms? Pues que Lutero no se desdijo de todo lo que había de sus tesis, y las consecuencias pues fue que Lutero fue declarado hereje. El emperador, el edicto que surgió a los meses de la dieta fue declarado hereje, y Lutero fue protegido por algunos príncipes electores, en concreto por Federico de Sajonia, secuestrado entre comillas, claro, para protegerlo, porque cuando un personaje era declarado hereje, pues debía ser arrestado y condenado, bueno, por lo menos o primero arrestado y luego sujeto a las leyes eclesiásticas. Con lo cual, ahí comenzaba, digamos, el gran cisma o el gran problema. No será por dietas, porque a lo largo de todos estos años, hasta 8 dietas, si no he contado mal, trató de... dictó el emperador para tratar de llegar a un acuerdo. Entre estas dietas hubo guerras, hubo batallas, hubo numerosos problemas con unos y con otros. Por eso hemos comentado que el emperador estuvo siempre en medio. Su obsesión, que probablemente podría haber evitado el cisma final, fue el inicio de un concilio. Un concilio donde pudieran reunirse todos y llegar a acuerdos. Lo que ocurre es que este concilio llegó demasiado tarde, y no cuando estamos hablando del concilio, obviamente del concilio de Trento, que comenzó en 1545, y bueno, ya digamos que no pudo arreglar el cisma, aunque sí tuvo consecuencias para el dogma católico y en la unificación sobre todo la unificación del dogma católico. Pero no pudo digamos, solucionar el problema, en parte por las continuas... porque los papas no... A lo largo de los años, ningún papa, sobre todo Clemente VII, fue el con el que más estuvo enfrentado el emperador, no quería. Probablemente porque no querían reformar, o porque no querían admitir los problemas que debían acontecer en la Iglesia católica. No podemos olvidar que el propio emperador estaba de acuerdo que la Iglesia debía ser reformada. Lo que no estaba de acuerdo, por ejemplo, era en la reforma dogmática, que era uno de los puntos también incluidos en las tesis de Lutero. Perdón, pero en tema de indulgencias, o el tema de la vida que llevaban ciertos sectores eclesiásticos, sí que estaba de acuerdo el emperador. Con respecto a las tesis de Lutero, vamos a comentar un poco no solo el tema de la vida del clero y las indulgencias. Tenía otras partes más dogmáticas. Por ejemplo, Lutero defendía el sacerdocio universal, es decir, lo que pretendía es que no hubiera intermediarios, es decir, la labor del sacerdote debía ser diferente a la que se llevaba a cabo, que prácticamente era el único que ejercía el sacramento, ¿no? Entonces, una de sus máximas logros fue traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, es decir, en concreto al alemán. Eso permitía que cualquier persona pudiera interpretar las Sagradas Escrituras, o lo que es igual, evitar que el sacerdote las interpretara por ellos. Otro tema importante era la salvación. Lutero defendía que la salvación debería ser por la fe y por las creencias en Dios, y no por los actos que hiciera la gente a lo largo de su vida. Por ejemplo, esto es otra de las diferencias que incluso con el reformador Calvino, ¿no? Que opinaba que la salvación era algo que todas las personas tenían predeterminadas, con lo cual era independiente de tanto de sus actos como de su fe. Es decir, incluso entre los mismos reformadores, como ahora comentaremos un poco más adelante, había notables diferencias. Otro de los temas también importantes con respecto al dogma proclamado por Lutero, o las reformas en el dogma, eran los sacramentos. Para Lutero solo debían existir dos de ellos, era el bautismo y la Eucaristía, con lo cual el resto de los sacramentos no debían ser eliminados. Con lo cual, como hemos comentado, había notables diferencias. No obstante, en ningún momento, lo que ocurre es que luego, digamos, que se vio superado por todo lo que sucedió, pero en ningún momento él pretendía ningún cisma.
Eso, lo que ocurre es que, como ya hemos comentado, pues sí es verdad que fue aprovechado por algunos príncipes, algunos príncipes alemanes, pues para sus fines políticos y territoriales, ¿no? Bueno, vamos avanzando un poco. En 1526, tras la dieta de Worms, que donde es proclamado hereje, otra nueva dieta en 1526, la dieta Spira, llegaron a ciertos acuerdos. Lo que ocurre es que en esta época se formó la famosa Liga del Cognac, donde prácticamente todos se unieron para limitar el poder que estaba adquiriendo el emperador y la monarquía hispánica. Estamos hablando que tanto Francia como Venecia, Milán, Florencia e incluso el papado se unieron contra el emperador. En este derivado de la creación de esta liga militar sucedió el famoso saco de Roma, donde las tropas imperiales en 1527 llegaron a la misma Roma y pues hicieron bastantes salvajadas por la ciudad eterna, y el propio Papa se tuvo que resguardar en el castillo de Sant'Angelo y estuvo prácticamente ahí aislado durante bastante tiempo. Es decir, finalmente, estamos hablando de, en esta época, el Papa era Clemente VII. Evidentemente, se tuvo que llegar a un acuerdo. Se firmó tras este lamentable, que luego mismamente el propio emperador lamentaría amargamente. Firmaron la paz, e incluso el propio Papa en 1530 le coronó como emperador, ¿no? Ya había sido elegido emperador años antes, pero fue coronado por Clemente VII. Con lo cual, bueno, digamos que llegaron a un pequeño momento de acuerdo. No obstante, siguió siendo bastante inflexible la creación, el inicio, mejor dicho, de un concilio. Desde los años 20, Carlos trató por activa y por pasiva de lograr que los papas, de convencer al papa para el inicio del concilio, para tratar, él pensaba que era y probablemente era la única forma de unificar, digamos, a la iglesia, ¿no? Pero tuvo que ser con Paulo III, el papa que llegó tras Clemente VII, cuando comenzó el Concilio de Trento, pero como habíamos comentado, fue demasiado tarde, ¿no? Seguimos un poco con las numerosas dietas, ¿no? Ya hemos dicho que en 1526 la dieta Spira, tras esto la Liga del Cognac, también avance turco, es decir, los turcos también siempre estaban presentes en los conflictos. Unos años más tarde se produjo la segunda dieta Spira, 1529, donde aparece el famoso concepto del protestante. Es decir, ¿por qué, digamos? Porque durante todos estos tiempos, desde luego, no se les llamaba protestantes, sino reformadores. Es decir, lo que ocurre es que en esta segunda dieta, sobre todo por los acuerdos de paz que había logrado el emperador con Francia, pues digamos que fue un poquito inflexible el emperador y trató de revocar todos los acuerdos que había logrado en la dieta anterior, y trató de instaurar algunos de los conceptos que habían salido de la dieta de Worms. Con lo cual, bueno, los príncipes alemanes hicieron una protesta formal por escrito que iniciaban con algo así como protesto ante Dios o protestamos ante Dios, ¿no? Entonces, este documento de protestamos ante Dios, que iniciaba así, fue el que surgió como concepto del protestantismo, ¿no? A raíz de esto fue cuando se empezó a llamar, más tarde, ¿no? La historiografía se le llamó los protestantes, porque protestaban ante Dios, ¿no? Este documento fue firmado por varios príncipes alemanes y por varias ciudades. Y bueno, pues aquí empezaba un poco ya las diferencias más notables, ¿no? En 1530, al año siguiente, una nueva dieta, esta vez en Habsburgo. Un nuevo intento de mediación, pero a raíz de esta dieta surgió la llamada Confesión Augustana, que escribió Melanchthon, que fue básicamente una especie de doctrina luterana. Melanchthon era uno de los colaboradores de Lutero, y bueno, que estaba formada por 28 artículos, como habíamos comentado, pues se conoce como la confesión, digo, como una especie de doctrina luterana. Problema, pues que los católicos hicieron una respuesta bastante enérgica, y Carlos se vio como mediador entre unos y otros, y solo pudo ya, en este momento, ya a partir de 1530, solo pudo recurrir a la fuerza.
¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? Pues que el bando protestante o el bando reformado creó la Liga de Esmalcalda, pues liderada por el duque de Sajonia, que era el príncipe, uno de los electores, incluso Felipe de S. Y desde 1531, digamos que comienzan la escalada militar, ¿no? Evidentemente siempre contará con la ayuda de Francia, en determinados momentos incluso con los turcos, también en el Mediterráneo, y por el Europa del Este, con lo cual digamos que ya se puede decir que entramos en un camino de no retorno para lograr un acuerdo o la unificación, ¿no? Que era lo que pretendía el emperador. No obstante, nuevas dietas, en 1532 una dieta en Ratisbona, y de nuevo en Ratisbona otra más en 1541. Es decir, hubo, como hemos comentado, 8 dietas entre Worms y Habsburgo y la paz, pero ninguna logró pues lo que pretendía, ¿no? De hecho, podemos considerar que en 1546 los electores, los príncipes electores ya protestantes o reformados ya son en número, ya superan a los católicos, con lo cual ya digamos que el problema es mayor, porque el próximo emperador podía ser o lo más normal es que fuera reformado, con lo cual la cosa se complica, como hemos comentado. En 1545, cuando comienza Trento, ya es tarde. Es decir, en ese momento se había firmado una tregua con los turcos, con lo cual, bueno, digamos que se le dio un último empujón a la posibilidad de paz. Comienza Trento, como habíamos comentado, bajo el Papa Pablo III, pero el Concilio de Trento se alargó durante 5 años. En estos 5 años hubo 5 papas diferentes, hubo incluso tuvo que cambiar de ciudad por tema de la peste, hubo entre el 49 y el 51, hubo durante 2 años que se paró el concilio, con lo cual se alargó demasiado, y cuando finalizó, pues ya era demasiado tarde, ya no había ninguna posibilidad de arreglo. Durante este concilio, que duró tantos años, sucedió, por ejemplo, la famosa batalla de Mühlberg, donde fue una gran victoria de las tropas imperiales que estaban a cargo del duque de Alba, pero realmente produjo pocos cambios, no hubo cambios significativos. De hecho, un año después hubo una especie de el llamado interín de Habsburgo, que fue ante la necesidad de acuerdos de un concilio que no terminaba nunca, ¿no? Que se estaba haciendo prácticamente eterno. Pues el interín de Habsburgo, digamos que trató de lograr unos acuerdos provisionales, ¿no? A falta, como hemos comentado, de los finales o de los que salían del final del concilio. Incluso algunos teólogos protestantes o reformados sí que lograron formar parte de estos acuerdos, pero la gran mayoría ya no estaban por la labor de este tipo de acuerdos, ¿no? Evidentemente, estos acuerdos incluían reformar la disciplina del clero, pero incluso las desamortizaciones, porque claro, en los territorios de aquellos príncipes reformados habían aprovechado, ¿no? el unirse a este tipo de, o sea, a unirse a la reforma para adueñarse de todas las riquezas que tenía la Iglesia Católica en sus territorios, ¿no? Con lo cual, en este interín de Habsburgo incluso se acordaba que no hubiera cambios, es decir, que se mantuvieran las desamortizaciones que habían hecho algunos de los príncipes, pero no lograron que la mayoría de los reformados se adhirieran a este interín. Algunos, como me habías comentado, sí estuvieron de acuerdo, incluso parte de algunos teólogos protestantes se unieron a las últimas sesiones del Concilio de Trento, pero evidentemente había demasiado en juego más allá de los temas religiosos. Los franceses o los enemigos, mejor dicho, que incluíamos también a los turcos, no podían permitir que el emperador o la monarquía hispánica saliera reforzada de estos tipos de conflicto. Más o menos, si os dais cuenta, será similar a lo que luego tenga que hacer Richelieu casi un siglo después, ¿no? Es decir, unirse, pese a ser católico, unirse a los temas
o a los ejércitos protestantes en la famosa Guerra de los 30 años. Pero bueno, eso aún queda tiempo. En 1552 se produce también algo que probablemente resultó determinante. Es decir, los ejércitos protestantes, con la ayuda de Francia, atacaron al emperador en Innsbruck, llegando a ponerle en serio peligro, que tuvo prácticamente que huir de manera bastante rápida. Con lo cual, en aquel momento estaba bastante claro que no era posible un acuerdo ni por las buenas ni por las malas. Y ese mismo año, en 1552, se firmó una especie de tratado de paz que era un previo a lo que luego vendría en Augsburgo, ¿no? Aquí ya, en la paz de Passau, ya se garantizaba la libertad de culto, ¿no? Es decir, se anulaban un poco los acuerdos que se habían salido del Interín de Habsburgo. Y aquí ya se hablaba, 3 años antes incluso de la paz de Habsburgo, ya se hablaba de libertad de culto. Durante un tiempo se estuvo trabajando en la paz definitiva. Y bueno, en 1555, el 25 de septiembre, en el transcurso de la Dieta de Habsburgo, es cuando se realizan la paz de Habsburgo de 1555, que sí pondrían ya el punto final a todos estos conflictos que, como ya hemos comentado, surgen en 1517 y que provocarán, entre otras cosas, la, entre comillas, claro, jubilación de Carlos, del emperador o del emperador Carlos. La jubilación probablemente, aunque no podemos olvidar que hizo todo lo posible por evitar el conflicto, evidentemente, al no llegarse al acuerdo que él deseaba y finalmente al llegar al cisma de la Iglesia, pues bueno, lo dejó todo, literal, además. Incluso la paz de Habsburgo fue negociada por su hermano Fernando, que era entonces el rey de Hungría y de Bohemia, y que sería emperador, aunque ya lo era entre comillas, es decir, ya había delegado el imperio, pero claro, el imperio debía ser elegido y lo sería 3 años más tarde, pero bueno, ya ejercía como tal. Y por la vía de la monarquía hispánica, en 1555 también, entre 1555 y 1556, había abdicado las abdicaciones de Carlos en su hijo Felipe II el resto de posesiones, ¿no? Estamos hablando de toda la herencia de la monarquía hispánica, tanto América como los territorios en Italia, así como la herencia borgoñona, Países Bajos, etc. Con lo cual, desde 1555, Carlos se aparta de la política, se retira al monasterio de Yuste, en Cáceres, donde falleció en 1558, probablemente apenado por no haber podido evitar todo este cisma, que ya era un hecho, ¿no?, en 1555. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir sobre las consecuencias a raíz de la paz de Habsburgo? Lo primero, la libertad religiosa. Eso es algo fundamental, aunque sí es verdad que se había instaurado la libertad religiosa de los príncipes. O sea, eran los príncipes de cada uno de los estados los que podían elegir la religión, y los súbditos debían asumir la religión de su príncipe, o emigrar a otro estado, a otro lugar donde tuviera la religión que ellos deseaban, ¿no? Con lo cual realmente era tolerancia para los príncipes e intolerancia para los súbditos. Pero bueno, es un tema que también bastante curioso. ¿Qué más podemos comentar de esta paz? Pues como veíamos, podemos considerarlo como el fin del poder del emperador y del papa. También incluso podemos considerar como el inicio de una constitución de los nuevos estados independientes, ya que los príncipes alemanes, pues bueno, pues habían utilizado, digamos, la religión para lograr esta independencia, que ya sí lograron desde 1555 prácticamente. El poder imperial pasó a un papel casi testimonial. Sí es verdad que los problemas territoriales no desaparecieron. Se formó
un norte con mayoría protestante en Alemania y un sur y el sur de mayoría católica, que provocó problemas o terminó provocando problemas y el estallido de la Guerra de los 30 años. En el siglo después, en el siglo XVII, durante 30 años estuvo enfrentado gran parte de Europa hasta que en 1648 se logró la paz de Westfalia. Con lo cual, es decir, no todo, de la paz de Habsburgo no todo fueron soluciones, sino que hubo latente problemas territoriales que explotaron muy poco tiempo después. Y sobre temas religiosos, ¿qué podemos decir? Los católicos, pese que, como hemos comentado, el Concilio de Trento no logró solucionar el cisma, sí pudo reafirmar la doctrina católica, que se mantuvo estable durante bastantes siglos. De aquí, de Trento, por ejemplo, surgieron órdenes tan importantes como los jesuitas, que fueron pues, fundamentales, por ejemplo, en la evangelización de los territorios americanos. La doctrina católica sí fue reafirmada, y tanto la doctrina como los sacramentos, y esta unificación de la doctrina católica no sucedió en la parte protestante, que eso sí que provocó, por ejemplo, pues las guerras de religión en Francia, que a finales del siglo XVI, porque surgieron una serie de movimientos reformados, de los cuales los más importantes fueron los calvinistas, que fueron muy importantes en Francia, y como ya hemos comentado, las guerras de religión del siglo XVI, a finales del siglo XVI en Francia, fueron realmente sangrientas. Pero hubo otros cismas, como los anabaptistas o los seguidores de Zwinglio, que fueron muy radicales, muy radicales, y contaron incluso con la oposición de Lutero. Tenemos también otro cisma como el anglicanismo, ¿no? Aunque fue por tema en Inglaterra, aunque no fue por temas doctrinales, sino estrictamente políticos, con Enrique VIII, ¿no? Con lo cual, como resumen, podemos comentar que la paz de Augsburgo fue un hito bastante importante, incluso para muchos es el nacimiento del derecho internacional. Parte de los acuerdos que se lograron en los tratados de paz, como por ejemplo uno que trataba de mantener la paz y la seguridad de los estados, y además específicamente hablaba de mantener o asegurar, mejor dicho, ¿no?, la independencia de los estados, quedando prohibida la intervención extranjera en los asuntos internos de cada estado. Eso o similar está actualmente incluido en la Carta de las Naciones Unidas, con lo cual estamos hablando que durante siglos se mantuvo esta parte tan importante de los acuerdos, y bueno, pues yo creo que es bastante notable y bastante importante lo surgido de él. Y bueno, pues poco más que comentar. Evidentemente los conflictos religiosos, como ya hemos comentado, no acabaron con la paz de Habsburgo. De hecho, hasta prácticamente un siglo después, con la paz de Westfalia, no terminaron los conflictos. Y bueno, pues eso ya es otra historia. Quizás otro día hablemos de ello. Pero bueno, hasta aquí queda este conflicto y este cisma en la Iglesia. Espero que os haya entretenido un rato y nos vemos en otra. Venga, hasta luego.